Buenos días, buenas tardes, muy bellas lunas. Es un gusto estar de nuevo en charla de libros, como cada miércoles, Encuentro de Letras. Encuentro de Letras es un espacio dedicado a escritores de diversas partes del mundo. En charla de libros nos gusta compartir la lectura y es por eso que en Encuentro de Letras abrimos las puertas para que escritores de diversas partes del mundo se reúna con nosotros a compartirnos sus libros, sus escritos, y de igual manera también es por la que compartimos con ellos. Para esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que nos visita desde España. Él es Albert Villanueva y pues bueno, vamos a tener ocasión para poder hablar, como siempre, de su tierra y también que nos hable sobre su más reciente trabajo. Sin más preámbulo, entonces le damos un saludo a Albert. Hola Albert, Hola, ¿cómo estás ¿qué el día de tal? hoy? Muy bien, aquí Bien, ya bien, es casi cómo te medianoche. encuentras? Bien, cansado porque Okay. ha sido un día duro, pero encantado de estar con vosotros y de charlar de cultura y de literatura que en estos tiempos que Claro. corren se agradece. Sin duda, esta época nos ha orillado a que nos tengamos que guardar para poder salvaguardar nuestra integridad. Sin embargo, esto nos ha permitido también establecer nuevos puentes de comunicación. Anteriormente, pues era difícil creer que en algún momento determinado se pudiera estar conectado con alguna otra persona de otra parte del mundo, ¿no? En vivo y en directo. Ahora, pues bueno, esa frontera se ha roto gracias a la avance de la tecnología y bueno, qué buena suerte que podamos tener al menos esta forma y este medio para poder conversar y también pues para compartir algo de nosotros. Y pues eso es lo que vamos a hacer el día Sí, de hoy, Albert. Me da mucho gusto. Sí, aquí en México, yo estoy en la Ciudad de México. El horario aquí pues apenas son las 4 de la tarde, allá pues ya es más de la medianoche, ya pasadita. Pero bueno, para todos los que vayan a ver este video va a quedar ahí grabado para quienes ya estén dormidos lo vean más adelante. Muy bien, entonces pues cuéntame Albert, estaba checando aquí que tú nos visitas en Gaba, desde Gaba, allí en Gabá, España. Gabá. Gabá, perdón. Gabá, España, un pueblo que se encuentra a 15 kilómetros de Barcelona. Una ciudad, Sí, ahora ya es una ciudad, cuando yo nací era un pueblo, órale. era un pueblo, ¿no? Ahora ya es una ciudad de casi 50.000 habitantes que está en el área metropolitana de Barcelona. Las ciudades al lado de Barcelona están casi todas juntas una con la otra y evidentemente estábamos muy bien comunicados con la capital y a través del tren y de autobuses y prácticamente cuando vas a la capital ya no vas en coche porque es una locura después aparcar y vas en transporte público, ¿no? Claro, de acuerdo. Entonces, vives en Gabá desde que pues naciste y todavía sigues radicando ahí. Sí, yo nací hace 58 años aquí. Lo que pasa es que siempre he trabajado en el pueblo de al lado, ¿sabes? El Gabá y el pueblo de al lado, que es Viladecans, están enganchados, solo los separa una riera con un puente eh, eh, y siempre he trabajado en el pueblo de al lado. Bueno, pero vivir siempre he vivido aquí. Estoy muy orgulloso de mi ciudad. Eres autóctono, entonces, eres autóctono y no. ¿Te has desplazado de ahí alguna vez? No, es que te oigo un poco entrecortado y no te he entendido. Oh, perdón. Hola, hola, ¿sí me oyes? Sí, ahora sí. Sí. Perfecto. ¿Alguna vez te has desplazado de la ciudad de Gabá? Desplazarme para vivir o... Sí, para vivir, digo, estudiar, trabajar más allá del Bueno, pueblo y también pues, donde trabajas, que dices que es no. Viladecans, ¿no? En Viladecans estuve viviendo 3 o 4 años cuando me casé por primera vez
pero después volví hacia mi ciudad y siempre he vivido aquí. Evidentemente, cuando estudié en la universidad, pues me desplazaba cada día a Barcelona, pero siempre he hecho vida en mi ciudad. Perfecto, muy bien. Entonces tú estudiaste en Barcelona y cuéntanos qué fue lo que estudiaste ahí en Pues Yo, Barcelona. yo estudié magisterio, yo soy profesor, llevo 36 años haciendo de profesor en secundaria y pues cuando me decidí a estudiar magisterio y dedicarme a la educación, en realidad no sabía todo lo que yo iba a disfrutar durante mi vida, la suerte que tuve al elegir esa profesión que es muy, que desgasta mucho, que es muy cansada, que es muy estresante, pero que te da muchísimas satisfacciones el poder, ayudar a los jóvenes a cumplir sus sueños, ¿no? En realidad. Y eso es muy gratificante y cuando te encuentras con exalumnos que ya son mayores y te explican a dónde han llegado, pues hostia, dices, pues yo puse ahí una piedrecita en ese pote para que el chaval este llegara a donde ha sido, ¿no? Y eso pues te da muchas satisfacciones. Claro, sin duda alguna es gratificante, sobre todo más allá de, pues de la remuneración, ¿no? Que uno tiene, es gratificante aún más dejar una huella, una marca sobre la vida de otras personas, ¿no? Y sobre todo de alumnos que pues se llevan una parte de ti y que también ellos dejan una parte de ellos en la persona. Y entonces, pues me imagino que es muy bonito. Entonces, dices que das clases, te das al magisterio ahí en tu tierra natal hoy en día. Sí. Mm. Doy clases de Perfecto, informática muy bien. y doy también Ok. en algún curso doy castellano también, doy lengua castellana. Ok, perfecto, ¿no? Pues entonces esto va pegado a tu gusto por la lectura también y también a la escritura, supongo. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en un momento. Pues bueno, Albert, aquí tengo unas cuantas imágenes. La verdad es que me agradaron bastante ahora que las estuve revisando, porque son imágenes, parece ser que tu pueblo anteriormente, bueno, lo que antes era el pueblo, ¿no? Hoy en día ya es una ciudad, por como tú me dices, Jabá, y pues estas imágenes son muy bonitas, Mm. Esas ¿cierto? imágenes eh, eh, son de la época en la que pasa mi novela, ¿sabes? Mi novela, la última que publiqué, Oh, ya. pasa en los años 1920 y esas fotos son de esa época. Y entonces, en mi página web lo que he hecho yo ha sido poner imágenes de cada una de las partes del pueblo que aparecen en la novela y al lado he puesto la foto actual Ok. para ver la diferencia entre cómo eran esas calles entonces y cómo son ahora, ¿no? Pero bueno, estas imágenes sí son de tu pueblo, bueno, de lo que hoy en día es de la ciudad de Gabá. Eh, Sí, Perfecto, sí. muy bien. Entonces, Esa, bueno, son esa es una de históricas. las calles principales. Muy bien. ¿Y esta Incluso calle cómo se llama? en esa esquina de esta calle se llama la calle San Pedro. Ok. En catalán se llama el carrer Sant Pere, calle San Pedro. Y ahí en esa esquina donde están estas mujeres, este grupito de mujeres, en esa esquina, esa, ese edificio en aquella época era el ayuntamiento y hoy en día desde el año 1930 prácticamente, es una bodega, una tienda de vinos y licores de la más importante de la ciudad y donde soy Ok. asiduo cliente. Sí, me imagino ahorita con esto de la pandemia, pues uno tiene que ir a hacerse de sus Qué maravilla. recursos y pues bueno. Sí, pues sí, aquí también, aquí no te creas, también aquí le gustamos del buen gusto. Pues bueno, Albert, sí, mira, me adelanté bastante entonces con estas imágenes, pero bueno, me agradaron bastante al verlas, sobre todo porque pues
uno cuando ve este tipo de fotografías y pues vinculándolas con el espacio en el que vive, pues se le vienen a la mente muchas historias. Y yo creo que pues esto fue lo que ocurrió justo en tu trabajo, ¿no? En tu desarrollo para poder construir una magnífica historia, pero de eso vamos a hablar en un momento. Voy a haberme adelantado un poquito a ello. Pero bueno, cuéntame, en este momento ahorita, dada la situación actual, la pandemia, ahorita estás dando clases tú desde casa entonces también, porque bueno, aquí también es lo mismo que se ha venido haciendo. No, nosotros estuvimos confinados sin clase desde el mes de marzo del año pasado hasta junio, hasta el final del curso, pero cuando empezó en septiembre este curso, en principio estamos yendo al cole, estamos haciendo clases presenciales. Sí que es cierto que cada 2 por 3 hay alguna clase que se tiene que confinar porque hay algún caso o de enfermedad o de relación con algún familiar enfermo, y entonces la clase se tiene que confinar. Ahora, por ejemplo, Claro. en mi colegio parece que hay 3 clases que están confinadas durante una semana o 10 días, y entonces con esos alumnos sí que hacemos las clases telemáticas, pero los demás estamos yendo al centro, aunque se está haciendo muy duro porque todo el día con la mascarilla, los grupos, los chavales no pueden relacionarse unos con los otros. La verdad es que se está haciendo duro y largo. La verdad es que sí. Sí, me imagino. Aquí también es la misma situación. Cada vez que parece ser que mejora, pues desafortunadamente hay una recaída y eso nos lleva a prolongar, ¿no? Y a estirar, sobre todo a poder salir y poder recuperar aquel ritmo de vida que teníamos anteriormente. Pero bueno, eso no ha sido también un obstáculo para que podamos, como mencionaba hace un momento, relacionarnos, para que podamos incluso también hacer cosas que pues que siempre han sido de nuestro gusto, ¿no? Y pues bueno, en este caso aquí, sobre todo, pues de la lectura y de la escritura. Entonces, bueno, mira, por el momento vamos a poner una pausita porque aquí tenemos un saludo de Dani. Hola, Dani. Nos manda saludos. Él es también administrador de aquí de Charla de Libros. Tenemos aquí también, creo que es Virginia, que nos está saludando también. Buenas noches. Y Buenas noches a también todos. Seda Roja, quien te manda un saludo, porque pues bueno, ella también está aquí en la Ciudad de México y también pues te da una buena noche para allá, Albert. Muy bien, entonces, pues sí, esperemos que esto se pase pronto porque desafortunadamente esto ha venido a cambiar en muchos aspectos nuestras relaciones con otros y pues también ya extrañamos a bastante a nuestros seres queridos, incluso pues yo me imagino que tú interactuar con tus alumnos no es lo mismo el hecho de estar a distancia y resguardos que No, de mira, una manera un poquito hay, pues hay directa. una, una curiosidad, ¿no? Con eso que dices tú. Claro, yo este año, cuando empezó el curso en septiembre, cogía unos alumnos que no conocía, ¿no? Que pasaban digamos, de la formación básica primaria a la secundaria, los cogí en primero de secundaria y yo no los conocía. ¿Okay? Y los he conocido con mascarilla. Los he conocido con mascarilla. Y no les he visto la cara hasta el otro día, que esa clase se ha tenido que confinar y tuvimos que hacer una clase telemática. Y entonces iban sin mascarilla y por fin les pude ver la cara, ¿no? Y nos pudimos ver la cara. Porque llevamos trabajando juntos 4 meses y vamos con la mascarilla, que yo se lo decía el otro día. Dije, es que si os encuentro por la calle, igual no os reconozco, porque actualmente sin la mascarilla no te reconocería, porque de la nariz para abajo no sé qué cara tienes. No, pues no. Y luego además pues son vecinos, entonces dices pues chal, no, bueno, aquí te vengo a encontrar, ¿no? Y ni siquiera sé quién Sí, eres sí. tú. Pero pues qué bueno que al menos, bueno, ya tuviste esa oportunidad, ese chance como para poder hablar con ellos. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar sobre tema literario, Albert. Y bien, entonces, pues bueno, cuéntanos a ti, ¿a partir de qué edad te vino este gusto por la lectura, primeramente? Yo cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 7, 8 años, la situación era muy diferente. Claro, te estoy hablando de los años 60, era muy diferente. Ahora, no había excesiva cantidad de libros infantiles.
quitando, yo recuerdo que existían la colección de las historias de los cinco, las aventuras de los cinco, que a mí personalmente no me gustaron y no, no me atraparon, pero no había la gran cantidad de libros y colecciones infantiles que hay ahora, ¿me entiendes? Entonces, Claro, yo sí. realmente recuerdo que fue cuando yo tendría 12 años, cuando realmente cayó en mis manos 10 negritos, la obra de Agatha Christie, y aquel libro fue el primero que me atrapó realmente. Recuerdo que fue un sábado por la tarde. ¿Ok? Nosotros yo vivía en un barrio de las afueras de Gabá, de calles sin asfaltar, donde siempre jugábamos en la calle todo el día, y yo ese sábado no salía a la calle. Fue el primer sábado que me quedé en casa leyendo porque me atrapó ese libro y me lo leí una tarde porque me cogió. Y a partir de ese libro fue cuando realmente me entró el gusanillo de la lectura. Hasta convertirme ahora que soy un lector compulsivo, ¿sabes? De aquellos que no puedo irme a dormir aunque sea tarde si no he leído unas páginas. Claro, un lector compulsivo, así te defines tú a ti. Y bueno, pues me imagino bastante esto de la lectura realmente cambia radicalmente a uno, ¿no? A uno empieza a experimentar la vida de una forma totalmente distinta, ¿no? Empieza a Sí, construir caracteres, empieza a construir héroes, empieza incluso a replicar ciertas conductas de los héroes que uno empieza a descubrir dentro de este mundo, ¿no? Y es que es vastísimo el mundo de la lectura, ¿no? No es algo así como que, pues, nada más que el que te transmita a ciertos momentos o tierras o espacios, sino más bien también ahí viene una parte en la cual el escritor pues viene y modifica pues radicalmente la persona de uno mismo. Y pues bueno, en este caso pues tú dices que tu gusto por la lectura empezó con Agatha Christie y luego con quién continuó. pues he pasado muchas épocas. Yo tuve una época muy rara, muy friki, que fue cuando me tocó hacer el servicio militar. Tú fíjate que Ok. estuvimos haciendo un año el servicio militar fuera de casa, y a mí me dio por leerme en aquella época. Fíjate que tenía que ser, en aquella época yo seguramente una persona normal leería en literatura de evasión. Pues yo en aquella época, durante la mili, me leí toda la literatura sudamericana. Me leía a Vargas Llosa, me leía a García Márquez. Recuerdo que me leí, mientras estaba en el ejército, Johnny cogió su fusil, que es una obra antibelicista que me dejó deprimido y me dejó chafado durante unas semanas, ¿sabes? O sea que aquella fue es una época que yo después lo he pensado y muchas veces lo he pensado. Digo, joder, pues mira que eras friki en aquella época, porque a quién se le ocurre hacer estas cosas, ¿no? Después, unos años después de acabar la mili, y en aquella época también me leí toda la novela social de los años 50 española, que son novelas densas y que son novelas duras. Y después sí que es cierto que supongo que llegué a los 23 años y dije, ya me he leído todo lo potente que me tenía que leer, vamos a leer ahora otro tipo de literatura. Y entonces me enganchó la novela negra. Y desde entonces, pues prácticamente solo leo novela negra. Evidentemente, si cae otro buen libro en mis manos, me lo leo, pero el 90% de mis lecturas son novela negra. Ahora me costaría mucho leer todo aquello que me leí con 20 años. Ahora me costaría leerlo, ¿eh? No, pero pues sí, sí ha sido bastante. Y bueno, ¿y esto cómo te ha moldeado a ti entonces? Digo, te cambia en la vida y también pues te va orientando, ¿no? Hacia cierto gusto, ¿no? ¿Cómo es que a ti te modifica todo esto en vida? Ya nos contaste más o menos cómo fue esto, esta experiencia que tuviste tú dentro de tu servicio militar, que bueno, a mí también me queda la duda, ¿cómo es que se hace el servicio militar allá? ¿Cómo es eso? ¿A qué edad Se empiezan? hacía, ¿O se hacía. se Ahora hacía? hace ya, se hacía entonces, cuando yo era joven se hacía, pero lo debieron quitar ya, era obligatorio, tenías que ir un año a hacer el Ok. servicio militar, un año tenías que estar fuera,
pero ya ahora debe hacer ya, yo qué sé, 15 o 20 años que lo quitaron ya, que se eliminó, ¿sabes? Y ahora ya no es obligatorio ir al servicio militar, pero en aquella época era un paréntesis en tu vida que además coincidía cuando estabas estudiando en la universidad y te rompía un poco los esquemas. Tú fíjate, un chico de 18 años que lo que quiere es salir de juerga y estudiar, ¿no? Pues tenerte que ir allí a hacer el tonto con un fusil que ni dispara balas, ¿me entiendes? Porque estaba todo bien y caduco, ¿no? Pero bueno, eran aquellos años, eran los años del posfranquismo aquí en España, ¿sabes? Y aún el ejército aún tenía un peso que por suerte en buena parte ya lo ha perdido, ¿sabes? Bueno, pues eso ha cambiado hoy en día. Bueno, volviendo al tema de cómo ha cambiado la lectura, ya nos contaste esta experiencia y la pregunta, bueno, también va por ahí, ¿no? ¿Cómo te ha definido esto en tus futuras lecturas también, ¿no? Pues como te he dicho, yo con el paso del tiempo me convertí en lector compulsivo, ¿no? En una persona que necesita leer. Eh, Cuando en verano nos vamos de vacaciones, la familia, y nos vamos 15 días fuera, pues cada uno lleva su maleta y entre mi mujer y yo llevamos una mochila solo llena de libros, porque como además a los dos nos gusta leer en papel, somos de la vieja guardia, no nos gusta Sí, sí, sí. leer en electrónico, claro, te vas para 15 días, pues si tienes que llevar cada uno 4, 5, 6 libros, pues necesitan un mochilón solo para libros, ¿sabes? Pero bueno. Y en mi Sí, casa, no. si te enfocara hacia aquí, hacia mi izquierda, que es donde tengo el estudio, en mi casa yo solo tengo dos vicios, que son la música y la literatura y la lectura. Por tanto, tengo la casa llena de libros y llena de discos. Y, y eso para mí es un gustazo, porque eh, yo soy de aquellos de la vieja guardia de que si un libro me gusta, lo quiero tener físico en mi casa y quiero mm, olerlo para ver cómo ha pasado los años por ese libro, ¿no? De vez en cuando cojo un libro que hace 20 años y lo abres y ese olor que desprende, pues me recuerda épocas del pasado que joder, debe ser cosa de la edad, ¿sabes? Que ya te gusta recordar, No creo. ¿sabes? No, a mí también me encanta. Yo también soy un adicto a los libros. O sea, el libro que quiero leer, también quiero buscarlo en físico porque tampoco me acostumbro a esto de la lectura de libros versión electrónica. Pero bueno, mira, aquí nos pregunta, o bueno, la pregunta más bien va para ti, Dani. ¿Quiénes son tus escritores preferidos de novela negra? Mira, a mí me gustan muchísimo, muchísimos autores de novela negra y me gusta descubrir muchas cosas nuevas de novela negra, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con unos cuantos, me quedaría a nivel, a nivel español. eh, está Landreu, eh, está Juan Madrid, Andreu Martín, Juan Madrid. Me gusta mucho de extranjero el Mankel, pero por encima de todos te podría decir muchos. Lorenzo Silva, eh, Jiménez Barlet, pero por encima de todos está el que para mí ha sido el mejor escritor de la segunda mitad del siglo XX en España, que es Francisco González Ledesma. Ok. Francisco González Ledesma, para todos los autores españoles de literatura negra, es el capo, es el jefe. Ellos lo llamaban el jefe. Pero en España no es excesivamente conocido. En Francia, por ejemplo, González Ledesma es el rey. Era Oh, considerado, era considerado el top ten. En cambio, aquí en España siempre estuvo como en un segundo plano. Y para mí, aparte de como escritor de novela negra con su saga del inspector Méndez, todo lo que escribe eran verdaderas maravillas, verdaderas maravillas. Tiene incluso un libro de sus memorias, Historias de mis calles, se titula, que es fantástico, porque es que además la vida de González Ledesma fue de novela. González Ledesma
con 19 años ganó el Premio Nacional de Literatura y no pudo publicar el libro porque el franquismo lo censuró, lo acusó de rojo y de pornográfico y le dijo que no iba a publicar nunca más en España. Y realmente González Ledesma, fíjate que estamos hablando seguramente del año 40 y algo, no pudo editar en España hasta después de la muerte de Franco. Y se tuvo que ganar la vida escribiendo novelitas del oeste publicadas por la editorial Bruguera bajo un seudónimo de Silver Kane y escribiendo para sobrevivir una novela a la semana. Escribió más de 1000 novelitas del oeste. Hombre. Es que No, hombre, no. Solo su vida ya es de novela, ¿me entiendes? Pero No, es pues que sí. además lees, yo he hecho el experimento con gente de coger un libro de González Ledesma y decirle, mira, ábrelo por la página que quieras, señala y seguro que en ese párrafo hay una frase que tú te apuntarías en una libreta para leerla de vez en cuando. Porque Sí, para mí es una me maravilla. imagino. Yo Sí. siento debilidad por este señor que murió hace 4 o 5 años, pero me he leído todo lo de él. Me falta por leerme un libro que no lo encuentro, que está descatalogado, y en el único sitio que lo he encontrado de segunda mano me piden 200 euros y aún no he convencido a mi mujer para que me lo compre. No, bueno, no sé, acá sí es digamos, acá es una la nota, es mucho dinero. Sí, Wow, no, pues qué claro, padre. no. Entonces, bueno, aquí para Dani, esta lista de escritores, pues sí, es muy interesante porque hay cosas más a leer. Es autores que están un poquito más cercanos a nosotros. ¿Sí me oyes? Sí, te está cortado un Ok, ratito, pero ahora te vuelvo a... sí, bueno, entonces, bueno, es bonito por eso este tipo de charlas, porque eso nos permite descubrir literatura nueva, incluso la de otros países y sobre todo de habla hispana, porque bueno, nosotros como hispanoparlantes, pues yo creo que es muy grato poder de vez en cuando volver a buscar literatura de otras tierras. Digo, aquí compartimos en Charla del Libro del Espacio ahora sí que somos ciudadanos del mundo, con personas de Sudamérica, Argentina, Uruguay, de Chile, hay de todas partes del mundo. Entonces, esto está muy padre, esto me encanta bastante porque pues me da oportunidad como tú estás invitando a la lectura de nuevos autores. Pero bueno, entonces, hoy en día tú ya te dedicas, además de la enseñanza, te dedicas también entonces a la escritura. Si bien, bueno, ahorita vamos a hablar de esta parte, que es lo que nos reúne aquí. ¿Cómo nace este gusto por la escritura? Pues mira, hemos hablado de mi faceta de profesor y seguramente la culpa de que yo haya llegado a publicar algunos libros es de algunos profesores míos. Yo recuerdo Okay. un par de profesores de bachillerato que yo, que era de letras y que estudié la parte de letras, nos incitaban a leer y a escribir. Y en aquellos años, yo tendría 17 años, pues fue cuando empecé a escribir cosillas. Recuerdo que nos incitaron a participar en algún concurso en el colegio, que recuerdo haber ganado un concurso en el colegio y el profesor que recordaré toda mi vida, se llamaba Tomás Ortega, me dijo, Villanueva, un día usted escribirá algún libro. ¿Sabes? Y yo le pensé en aquella época, bueno, no sé. Pero, pero fue en aquella época donde realmente nació el interés, ¿no? El interés por expresarte por escrito, ¿no? Además, yo que era en aquella época, ahora también, pero era muy tímido y me costaba mucho hablar en público y estas cosas, seguramente era un refuerzo o era una vía de escape, ¿no? Para expresarte muchas veces lo que no eras capaz de expresar oralmente, ¿no? Pero nació en aquella época, aunque tardé muchísimo en publicar libro, ¿no? Aunque yo escribía
relatos cortos y cosas así que están por ahí guardados en un cajón, tardaría muchos años hasta que me decidiera a escribir un libro. Sí, me imagino bastante, bueno, eso de aventurarse para poder empezar a publicar los escritos de uno es como rebasar cierta frontera, ¿no? O bueno, un límite que uno también tiene que romper, ¿no? Y superar miedos bastante. Pero bueno, también es el atrevimiento, ¿no? El atrevimiento que nos lleva también a que nos mostremos ante los otros y nos da la oportunidad. Se ha cortado un momento, Víctor. Veo que has desaparecido. Creo que hay una falla. Ahora te veo. Bueno, Te oigo muy entrecortado. Te oigo entrecortado, pero te oigo. muy bien, sí. Perfecto. Bueno, sí, yo creo que tuvimos unas cuantas fallas aquí. Pero bueno, bueno, entonces, este gusto, pues, por la lectura, por la escritura, es de antaño, ¿no? Y es así como tú te dedicas ya posteriormente, una vez que ya empiezas a escribir y que ya tienes un trabajo un poquito más elaborado, a aventurarte a la publicación. Entonces, es así como también nos regalas esta novelita, que ahorita voy a mostrar. ¿De acuerdo? ¿Este es tu primer trabajo o ya anteriormente habías tenido otras publicaciones? Primero publiqué en el 2017, publiqué este otro. Esto es un ensayo pedagógico. Se titula Yo no quiero ir a esta escuela. Y viene a ser como un escrito en el cual yo hago una crítica al sistema educativo español, ¿vale? Después de, claro, cuando yo escribí esto llevaba ya pues 34 años de profesor, donde la experiencia me hizo ponerme delante de unos papeles a reflexionar sobre lo que yo veía que no funcionaba en el sistema español, ¿vale? Bueno, este lo publiqué en el 2017 y este fue el que realmente me dio el empujón a publicar y a ponerme a escribir el de yo por hacer a tu muerte compañía. Porque esta novela, yo la tenía en la cabeza desde hacía 10 años. Y todo el proceso de investigación histórico de la novela lo había hecho hace 10 años. Y las primeras páginas las había escrito hace 10 años. Wow. Pero allí se había quedado, ¿sabes? Porque por cuestiones laborales y por cuestiones familiares, pues aquello se quedó allí. Y hasta que no publiqué ese ensayo literario no me dije, hostia, a ver si eres capaz de tirar esto adelante, a ver si realmente te ves con corazón de eso que tienes en la cabeza, esa historia que tienes en la cabeza compleja, porque es una historia compleja, la puedes plasmar. Estuve trabajando 1 año y medio en la novela y cuando la acabé, yo me dije a mí mismo, vale, ya la has acabado, ya has disfrutado investigando, has disfrutado escribiendo, hasta aquí hemos llegado. Mi idea no era publicarla. El paso a la publicación me daba un poco de pudor, ¿no? De decir, a ver, te estás metiendo en un mundo que no es el tuyo, ¿no? Eres un poco un invasor en el mundo, ¿no? Por suerte, yo tengo un amigo en Valladolid, aquí en España, que es escritor profesional, ha escrito y ha publicado 14 o 15 novelas, ha ganado premios. Y hablando con él, él me dijo, mira, Albert, a todos nos pasa lo mismo. Nadie publicaría porque a todo el mundo le da pudor, ¿no? Aquello de decir, hostias, esto que yo he disfrutado, ¿le va a gustar a alguien? ¿No? Y él me lo decía, dice, a todos nos pasa lo mismo. Nadie publicaría si siguieran esos pasos. Yo no las tenía todas conmigo y él me dijo, ¿por qué no me la dejas leer a mí? Déjamela leer y yo te diré qué me parece. Pero bueno, yo vergonzoso como soy, le di la novela en las hojas, le mandé en PDF y habían pasado 1 mes y medio
Y Vicente, que es mi amigo, no me había dicho nada, no me contestaba. Y yo decía, joder, no se atreve a decirme lo mala que es. Hasta que un día me Sí, no. llamó y me dijo, sí, hasta que un día me llamó y me dijo, Albert, tira para adelante, que vale la pena, que está muy bien, que no parece una primera novela. Y eso fue realmente el empujón que me dio. Motivador, Sí, alentador sin duda alguna. Sí, lo que te decía, es bueno superar este temor, este pudor que tú dices y este miedo sí, que a veces nos sí, sí. limita, ¿no? Y dices, Y, no, y, pues, y ¿cómo lo va a recibir el otro? claro, Sí, ¿te y escuchan? ahora tengo que decir que estoy súper orgulloso de haberla publicado, porque claro, el, Bueno, el recibir el feedback de los lectores o decir, encontrarte con gente que no te conoce de nada y que te diga, oye, he disfrutado muchísimo, me han enganchado desde el principio, pues claro, eso te da una satisfacción que espectacular, espectacular. Y tengo claro que a mi edad y en mi situación es lo que buscas, ¿eh? Satisfacciones personales. Evidentemente no te dedicas a esto ni por motivos económicos ni por cuestiones de ego, ¿no? Es por cuestiones de satisfacción personal. sí, perfecto. Bien. Y bueno, entonces, por hacer a tu muerte compañía, esta novela, ¿qué es lo que nos intentas decir con ella? El tono, bueno, pues, sí hace cierta referencia, bueno, esto, leo el título, la fotografía, la portada, y pues no sé por qué se me viene a la mente, y por las imágenes que adelanté también, una época pues ya de antaño, una época ya Mm. pasada, pero que también que se remite a un presente, ¿no? Es decir, es un vivir en el recuerdo. ¿De qué Sí, trata tu novela como tal, Albert? ¿Me equivoco? Tú me dirás, me corregirás. no. Sí, sí. Mira, la novela está centrada en una época histórica de España que para mí es muy importante y es muy desconocida. Son los años del 1920 a 1930, que fue cuando en Barcelona explotaron todos los movimientos anarquistas del mundo laboral, ¿sabes? Los movimientos que consiguieron muchos de los derechos laborales de los que hoy disfrutamos. Se consiguieron en esa época a base de manifestaciones, de huelgas muy duras, de trabajadores que se jugaron la vida y se jugaron la cárcel por conseguir unas condiciones más dignas, ¿sabes? Que fueron reprimidos durísimamente por el Estado, que con el dinero de la patronal pusieron pistolas en manos de pistoleros para ir a cargarse a todos esos anarquistas. Piensa que en esos años en Barcelona, en 2 años murieron casi 1000 personas y de esas 1000 personas el 98% eran trabajadores. Murió algún empresario, pero sobre todo eran trabajadores que el gobernador civil de la ciudad tenía una lista y se la daba a los pistoleros y les decía, hoy tenéis que ir a matar a este, mañana tenéis que matar a este, mañana tenéis que matar a este. Una época muy dura que hoy en día es muy desconocida porque justo después de esa época en España explotó la Guerra Civil Española. Claro. Y la Guerra Civil Española se comió todo lo demás. Y entonces se olvidó esa época. Y yo esa época quería reivindicarla, ¿vale? Y por Claro. eso quería que la novela estuviera centrada en esa época. Además, en esa misma época, mi ciudad, Gavà, que entonces sí que era un pueblecito de 2000 habitantes, de habitantes muy pobres, era un pueblo muy pobre de agricultores, se produjo el hecho de que llegó un potentado barcelonés que se hizo una casa, la casa de veraneo en Gavà, y este señor, que era muy histriónico y era muy especial, invirtió mucho de su dinero en construir en Gavà
un parque lúdico que él quería convertir en el Monte Carlo catalán, un parque de 35.000 metros cuadrados que él llamó el American Lake, porque tenía un lago con barcas, había un casino, un hotel. Claro, esa época, tú te imaginas un pueblo de mala muerte con ese lujo al lado. Este, te Es comenté, alucinante. pues sí, sí, aquí fíjate que no es difícil de creer, lo vivimos. Tenemos aquí, me imagino una época tal, porque tenemos edificios gigantes al lado de colonias totalmente deplorables. Claro, Entonces, pues sí, 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 sí me lo imagino. Está muy, digo, aunque la descripción parece pues desconcertante, pues vemos todavía reflejos de esa sí, desigualdad, sí. desigualdad. Entonces, eso era lo que ocurría ahí en esta época. ¿Cómo has dicho? Perdona. Perdón, eso era lo que ocurría en aquella época, Sí, en la planificación de este parque. sí. Eh, eh, ese parque se construyó, ahora no queda nada de ese parque, solo queda la casa del potentado aquí en Gabá. Ok, Pero claro, cuando yo era pequeño, yo veía fotos de ese parque, todas esas fotos se pueden ver en mi página web, ok, y yo me preguntaba a mis padres, ¿y esto qué es? ¿Esto dónde está? Y mis padres me decían, no, esto estaba aquí en Gabá. Y entonces yo me desesperaba. Cuando fui un poco mayor, la primera pregunta que me hice fue, hostia, ¿y cómo es que no existe esto? ¿Cómo es que se ha perdido este parque que ahora, hoy en día, sería una maravilla para una ciudad como Gabá, ¿no? Pues toda esa historia del American Lake y de este personaje, yo quería que también apareciera en la novela, ¿sabes? Y entonces, en la novela aparecen esas dos cosas, los movimientos obreros anarquistas y la construcción del American Lake. bastante interesante. La verdad es que sí, está muy, muy interesante. Sin duda alguna, bueno, empezando por ser una novela histórica, empezando por ser un retrato de una época ya pasada pero real, y que Mm. bueno, está mezclada aunque esté mezclada con la ficción, pues es una ventana para poder conocer un poquito más sobre la historia de tu Sí. tierra natal. Sí, porque además, Entonces, sí, perdona, lo sí, que no, yo he hecho ha sido meter a mis personajes ficticios entre medio de muchos personajes históricos reales. Y claro, todos los atentados, los asesinatos que hay en la novela están documentados, son verdaderos. Lo único que he hecho yo ha sido meter a mis personajes por ahí en medio, pululando por ahí en medio, porque creo que al final a la gente le es más fácil conocer una época histórica a través de una novela que no de un libro de historia que poca gente se va a leer, ¿me entiendes? claro, Entonces, yo está claro que es una novela histórica y que en una época como la de ahora, que catalogamos todo muy rápidamente, al pasar en esa época es una novela histórica, pero para mí es una novela de sentimientos, los sentimientos que siempre han movido al hombre, la envidia, el odio, el amor, todo eso es lo que aparece en la novela, ¿sabes? En una época muy concreta, pero son los sentimientos que han movido al hombre desde siempre, ¿vale? claro, por supuesto, esos resortitos que son los que motivan a la acción. Muy, muy interesante. Oye, y entonces, ¿esta novela dónde la vamos a poder encontrar, Albert? Bien, para gente de Sudamérica, lo más cómodo es Amazon, ¿vale? O Claro, cualquier otra de las grandes plataformas. Yo no soy excesivamente partidario de estas grandes plataformas, pero está claro que solo por cuestiones de deportes y de transporte y de gastos de envío es lo más cómodo para gente. Aquí en España se puede encontrar en cualquier librería. En mi página web también yo, si se me pide a través de página web, la envío dedicada, pero claro, si tuviera que enviar una dedicada a México, pues casi igual me salía más barato coger el avión y llevártela en mano que, que no claro. enviarla por correo. Vamos Pero a verte por aquí es lo algún que día yo de mejor. estos, Albert. Ah, claro, perfecto. No, esperamos que algún día de estos se pueda hacer eso, que puedas venir a visitarnos. Aquí tienes las puertas abiertas para cualquier momento que tú gustes.
para que también nos compartas este trabajo que pues 10 años no se dicen fácilmente, aunque tú lo digas con una sencillez, pues fueron 10 años de estudio, pues sí, pero pues fueron 10 años de estarle escarbando, fueron 10 años de un esfuerzo muy grande y supongo que pues también que al final se obtienen sus resultados y aquí está, ¿no? Aquí está tu novela ya publicada como tal y eso pues da un gusto muy grande. Y sobre todo, y es lo que, por lo que espero por el comentario que haces hace un momento, es una novela prometedora, ¿no? Que te atrapa. Además, ¿sabes lo que pasa? Que eh, hay otra cosa que yo quería meter dentro de la novela y es eh, el Gabá de mi infancia, ¿sabes? La vida de cuando yo era crío, de la vida en los barrios. Entonces, yo construí la protagonista como una mujer de mi misma edad que vuelve al pueblo, a la ciudad, 20 años después de haberla abandonado, buscando un poco aquel Gabá de su infancia, que ya no existe, que ya no, las calles que se encuentran no son las mismas calles que ella dejó 20 años atrás. Y entonces la protagonista también hace un viaje a su propio pasado, no solo al pasado de su abuelo, que es el protagonista de esas historias anarquistas, sino también un viaje a su propio pasado. Y entonces, lo que yo quería en la novela es que la protagonista que vuelve al pueblo arrastrada, vuelve fracasada, vuelve con una mochila llena de piedras, se recuperara durante la investigación que hace de la historia de su abuelo. O sea, cuando Julia llega al pueblo, está aquí abajo y su abuelo está aquí arriba. Y mientras vamos viendo la caída ética y moral del abuelo, vamos viendo cómo Julia se va recuperando. De manera que al final de la novela, cuando Julia ha investigado y ha descubierto a su verdadero abuelo, ella se ha transformado y ha rellenado todos esos vacíos que ella traía en su regreso al pueblo como última oportunidad de resarcirse, ¿no? Claro. Entonces, al final hay una enseñanza, ¿no? Una enseñanza de vida. O bueno, al menos un mensaje. Sí, sí, Claro. yo creo que hay dos importantes. Hay uno que dice, un personaje que dice el padre de la protagonista hacia el final de la novela, que dice que es muy fácil juzgar el pasado desde la comodidad de nuestro presente, ¿sabes? Eh, la historia es la que es y los hechos son los que son. Y juzgarlos desde años después, desde la comodidad que tenemos actualmente, es muy fácil. Hay que vivirlo en su momento y saber cómo reaccionarías tú en cada momento, ¿me entiendes? Yo creo que ese es uno de las Claro. cosas que yo quería expresar de la novela. Una experiencia actual que la experiencia de aquel que está luchando por los derechos laborales. No es lo mismo la comodidad de estar aquí, tal vez nosotros hablando de este tema, que hacerlo en una época donde hay muchas restricciones, hay mucha censura. Sí. Entonces, pues, bueno, qué bueno que nos puedes compartir toda la experiencia también a través de las letras por medio de tu novela, por hacer a tu compañía. Bien, y pues bueno, pues, entonces, ¿algo más que nos quieras decir referente a la novela? ¿Alguna más que quieras para poder invitar también a la lectura de la misma o cualquier otra cosa? Te estoy oyendo fatal ahora, Víctor. ¿Es ya mejor? A ver, un poquito mejor, a ver, dime. Okay. Bien, ¿algún mensaje que quieras dar para que le den a leer tu novela o también en general para nuestros invitados aquí en Charla de Libros? No te he entendido. Es que Ok, se corta. ¿Sí, ¿Ya mejor? A ver, prueba a ver si te oigo mejor ahora. Muy bien. ¿Sí? Me mencionaba si quieres lanzar un mensaje para poder invitar a leer tu novela o algo más que Sí. quieras agregar.
yo animo a los que les guste esa época de esos movimientos obreros. Creo que descubrirán una serie de hechos muy desconocidos. Además, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que, que esos obreros que llevaron a cabo todos esos movimientos en realidad eran críos, eran gente Ujú. muy joven, eran gente de 17, 18 años. En aquella época no había adolescencia, pasabas de ser un niño a ser un adulto. Y esos movimientos, esas revoluciones, la llevaron a cabo chavales de 17 y 18 años, que muchas veces llevaban una vida desesperada y que posiblemente era su última o su única vía de escape, el luchar por mejorar, ¿no? Mm, por ejemplo, aquí en Barcelona se llevó a cabo en 1919 la huelga que se llama de la Canadenca, de una fábrica, que duró 44 días la huelga. Una huelga durísima, sin cobrar, las familias sin poder comer, pero con esa huelga, gracias a esa huelga, se consiguió aquí en España la jornada laboral de 8 horas, que Wow. fue el primer país que lo tuvo. Claro, mucha gente debe pensar que esto de la jornada de 8 horas ya venía de serie. No, no, no venía de serie. Se consiguió a base de grandes luchas. Y lo que decíamos, ahora que vivimos en la comodidad, ahora nuestras luchas duran media hora, ¿sabes? Duran media hora. Exacto, Hay que hacer exacto. una manifestación. Sí, sí, vamos a la manifestación, pero, hey, a las 9 en casa que hacen un partido del Barça, ¿eh? Vamos Sí, rápidos. ¿Me entiendes? Eso, exacto. eso supongo que lo hace eso, la comodidad, porque por mucho que nos quejemos, estamos en una época muy cómoda si comparamos con épocas pasadas, ¿no? Exacto. Pues bueno, entonces queda la invitación para leer tu novela, para todos aquellos que se animen en España, para todos los que estamos acá del otro lado del charco, intentaremos conseguirlo en Amazon, ¿de acuerdo? Y pues bueno, Hay dinos, otra cosa, ¿sí? Víctor, si me permites, que es interesante en la novela y que yo quería que tuviera un peso importante, y es que la novela tiene una banda sonora propia. Ok, perfecto. Porque la protagonista tiene un gusto muy parecido al mío. Yo te he dicho al principio que mis dos grandes vicios eran la lectura y la música. La Pues a música, Julia, exacto. la protagonista, le pasa lo mismo. Y encima tiene el poder de conseguir encontrar las canciones que reflejan en cada momento lo que le está pasando a nivel sentimental o a nivel vital. Con lo cual en la novela se encuentran 28 canciones de rock, desde, yo qué sé, desde Bob Dylan a Lou Reed, desde Jethro Tull a Supertramp, ¿vale? En la cual la letra de la canción refleja perfectamente lo que le está pasando a Julia en ese momento. Y entonces hay una banda sonora, se puede escuchar en mi página web y se puede escuchar en Spotify. Ya te digo que hay una lista con 28 canciones Perfecto. de rock. Pues un motivo más para poder leer tu novela, sin duda alguna, Gracias. la música. Sí, sí, a mí también me encanta el rock. Entonces, pues bueno, ahí te vamos a seguir. Era lo que iba a decir. De hecho, ahorita, para poder ya concluir esto, te vamos a buscar en redes sociales. Te podemos encontrar entonces en Facebook. ¿En qué otros lados te podemos encontrar? Facebook, Instagram. Mi página web es albertvillanueva, todo junto, .es de España. Ok. Allí encontraréis en la página web, encontraréis muchas fotos de toda esa época del Gabá y de la Barcelona anarquista. Hay información Sí, de los personajes históricos que aparecen en la novela, está la banda sonora. Y en las redes sociales, pues me voy moviendo, ya te digo, en Facebook, en Twitter y en Instagram, voy moviéndome un poquito. Y encantado de el que se quiera poner en contacto conmigo para preguntarme algo o hablar conmigo. No sé si has notado que a mí me gusta mucho hablar. De joven era tímido, ahora me gusta mucho hablar. no, perfecto, esto es muy bueno. Aquí tenemos mucho espacio disponible para quien se anime a hablar y hablar y hablar de libros, de lo que sea, de música, de cine. Aquí está, esta es tu casa.
Albert, está bien, y Perfecto. para todos los demás que se animen también. Bien, entonces, pues bueno, ya tenemos la invitación. Ya se ponen aquí la pantalla de charla de libros. También nosotros los invitamos a que nos acompañen aquí en Charla de Libros, nos sigan en redes sociales, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. El video va a quedar también en YouTube para quien se anime. El video va a quedar también en Facebook para quienes quieran verlo en diferido, lo puedan ver también. Y pues bueno, seguir aquí compartiendo este gusto por la lectura desde la distancia. Albert, me dio mucho gusto poder hablar contigo. Espero que esto se pueda repetir una vez más. Si tienes trabajos en puerta, también pues estaremos ahí al pendiente. Estamos en ello. Yo creo que hasta final de año no estará publicado, pero ahí estaremos, ahí Hay estaremos. muchas sorpresas, perfecto. Sí. Y todo esto yo creo Y- que lo vamos a poder encontrar en tu página, ¿cierto? sí, exactamente, exactamente. Y yo antes de acabar te quería dar las gracias, Víctor, no solo por invitarme, sino sobre todo por lo que haces, o sea, por lo que hacéis, porque me parece muy importante eh, en un momento como este que la cultura está sufriendo mucho, pues abrir puertas para hablar eso de cultura, de música, de literatura, de libros. Creo que esa labor entre unos y otros no la debemos perder No, claro que y no. que hay que hacer el esfuerzo. Aprovechar esta circunstancia que si bien nos ha afectado bastante a todos, pues bueno, también puede ser la oportunidad para poder abrir este espacio, ampliarlo y también poder compartir estos gustos que nosotros tenemos. Gustos que pues finalmente también repercuten en la vida de uno, como tú lo has dicho durante toda esta charla, en relación a la lectura. Y pues bueno, que al final es bueno para uno mismo y para Sí. con quienes convivimos. ¿De acuerdo? Entonces, pues me dio mucho gusto estar contigo, Albert, estar aquí una vez más. Lo reitero, pues bueno, nos estaremos viendo. Espero poder conocer algún día tu ciudad. Ya no es pueblo, ya es ciudad. Una disculpa por ello, pero bueno, me dio Te mucho haré de gusto. Ya Cicerone. no. Si vienes por aquí, yo te haré de Cicerone para enseñarte todo lo que era ese American Perfecto. Lake. Me parece perfecto. Ya no pude compartir las imágenes. Una disculpa por esto, Albert. Porque bueno, sí me gustaría invitarlos también a que se adentren en la página de Albert para poder hacer esta comparación entre el antes y el ahora. ¿De acuerdo? Entonces, pues, Albert, nos estaremos viendo, escribiendo aquí. Un saludo para todos los demás quienes estuvieron con nosotros, que pues bueno, yo creo que ya también allá ya han de estar cansados, entonces pues también para que descansen. Y pues un gusto, Dani, perdón, Albert, y pues como decimos aquí en Chat de Libros, muy buenos días, muy bellas tardes y sobre todo muy bellas lunas. Albert, nos estaremos viendo pronto. Perfecto. Un abrazo bien Vale. fuerte. Hasta luego. Gracias, bye bye.